En esta ya noche de la gesta heroica de los héroes de la independencia, gracias que nos acompañen este miércoles 13 de septiembre a 8 columnas. No vamos a hablar de ese hecho, sino que vamos a hablar de lo que usted ha estado pidiendo, porque no es trillado. Usted pidió este programa y nosotros le concedemos sus deseos. Gracias que nos acompaña y a esto que se llama 8 columnas, y le agradecemos siempre a la Dirección de Radio y Televisión de Veracruz, a la Subdirección de Noticias, que nos permita tener este espacio de intercambio de puntos de vista con los protagonistas de esta historia. Y bueno, voy a presentar como se merece a estos dos grandes invitados y después a estos dos grandes periodistas a 8 columnas. En primera instancia está el presidente de la Junta Local Vocal del Instituto Nacional Electoral, don Josué Cervantes. Don Josué, qué gusto saludarlo. ¿Cómo está? Querido Ramsés, el gusto es mío. Gracias. Encantado de estar aquí como siempre. Muchas gracias. Gracias. Y obviamente a don Sergio Vera Olvera, que es el titular del Registro Federal de Electores. Sergio, muchas gracias. Gracias, Ramsés. Qué gusto tenerte aquí en tu casa. Gracias. Adrianita Sánchez Cano, qué gusto saludarte. ¿Cómo estás? Gracias, Ramsés. Buenas noches a todo el público, a nuestros invitados, por supuesto. Bienvenidos a Radio y Televisión de Veracruz. Y el gran René Valdivia de Golpe Político. ¿Hoy vas a golpear suavemente, mi querido René, o cómo? Traigo puesto un guante en la mano. René, bienvenido. Buenas noches. Estás en tu casa. Gracias por la invitación. Bienvenido. Bueno, pues el viernes pasado ya ha iniciado lo que muchos quisieran que iniciara antes, pero no, oficialmente ha iniciado ya el proceso electoral. Y va a terminar hasta cuando se resuelva la última querella, la última denuncia, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Sabemos cuándo inicia, pero no sabemos cuándo termine. Estamos hablando de la madre de todas las batallas electorales. 9 estados van a cambiar gobernatura, van a cambiar Congreso, van a cambiar, alcaldías no, nosotros hasta dentro de un año, pero algunos sí, van a cambiar la presidencia de la República. Es una labor titánica, que hay que decirlo, don Josué, es una labor ciudadana. Los ciudadanos organizan las elecciones. Yo quisiera empezar con esta pregunta para después ya que haya el desarrollo que ustedes quieran encauzarlo. A ver, hubo un mecanismo del Frente Amplio, hubo un mecanismo de un partido, se eligió ya una coordinadora para las defensas de la 4T, que es la doctora Sheinbaum, ya hay una representante del Frente Amplio por México, que es la senadora Xóchitl Gálvez, que por cierto estará pidiendo licencia hasta el 15 de noviembre. Quiere hacer quiere tener presencia en todo el país. La doctora Sheinbaum quiere agradecerle a todos los que la favorecieron con las encuestas. Xóchitl Gálvez también quiere agradecerle a las personas que la favorecieron, aunque no se llegó a la consulta final de las encuestas. No se está incurriendo a un delito preelectoral, don Josué. A ver, sobre el tema hubo impugnaciones de por medio entre una y otra fuerza política, y llegó a manos del tribunal. Y el Tribunal Electoral determinó que no habría un impedimento para que se llevaran estos procesos internos de los partidos políticos, y se establecieron a partir de un pronunciamiento previo del INE reglas muy específicas para llevar a cabo esta consulta interna, procedimiento interno de los partidos políticos. Y entre otras cosas implicaba justamente abocarse a lo que estaba en juego. O sea, no llamar al voto para una elección, no promoverse como candidatas o candidatos o aspirantes a una candidatura específicamente de la presidencia de la República. Los recursos que estuvieran ejerciendo van a ser parte de la fiscalización que está haciendo el INE. Y ciertamente, independientemente de esa impugnación que resolvió el tribunal, dándole luz verde, digamos, sí, autorizando que se llevaran a cabo estos procesos internos, a la par hubo otro tipo de impugnaciones donde una y otra fuerzas políticas iban identificando lo que les parecía violaciones a la regla electoral, precisamente violaciones a estos lineamientos, criterios establecidos, y están en curso en este momento una serie de impugnaciones. Hay una cantidad importante de quejas recíprocas, digamos. No puedo hablar mucho del tema, el asunto está en investigación, eventualmente tendrá que resolverlo, si es el caso, la sala especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Sí. Pero el INE está integrando estas quejas. Y para ello nos ha pedido apoyo tanto en el ámbito local, en la Junta Local, como en los distritales de todo el país, para visitar
algunas de los foros foros, asambleas comunicativas que llevaban a cabo, ver los recursos que se estaban utilizando, en fin, la agenda que nos dieron a conocer, la estuvimos siguiendo, se hizo oficialía electoral, que es una especie de acción de un notario, muy parecida, y con esas probanzas, con esos documentos, pues ya lo valorará la instancia competente. Pero a eso voy. ¿No se estará violando ahora el artículo 3 si la doctora Sheinbaum o si la senadora Gálvez vayan a recorrer el país cuando no pueden promocionarse hasta dentro de las 90 días consecuentes? Es que ese tema de llegar al tribunal tendría, o sea, de haber una queja de por medio, no lo descartemos, tendría que llegar nuevamente a manos del tribunal y el tribunal pronunciarse nuevamente. Pero, a ver, creo que aquí lo importante es saber que hay un periodo formal de inicio de precampañas y ese periodo formal inicia el 5 de noviembre. Entonces, en este ínter no debe haber alguna promoción porque podría incurrirse en lo que se conoce como un acto anticipado de precampaña, porque apenas vamos a las precampañas. Después de las precampañas podrá hacer actos anticipados de campaña y así sobre la marcha. Entonces, mientras no haya un llamamiento al voto, a promover una candidatura específica, a establecer programas de gobierno, por ejemplo, mientras no haya eso, pues la actividad podría eventualmente ser lícita, insisto, tendría que definirlo en su momento. El tribunal, si llega a su competencia de primer momento o a través de los procedimientos, que en este caso se llama el procedimiento especial sancionador, que es el que instrumenta el INE a partir de quejas. Pero ya son casos, ya es muy casuístico, el caso específico. Tal día, a tal hora, tal persona llevó a cabo este acto que nos parece anticipado de precampaña. Y se tendrá que analizar ese hecho específico y así cada uno. O sea, no podemos decir de manera general, de buenas a primeras, pues hay alguien que va a ir por todo el país, a lo que vaya a ir, ¿no? Y ya por eso en automático pudiera uno ver un acto anticipado de precampaña. Tiene que haber algunos elementos adicionales que establece la propia norma. Pero le pregunto, entonces, ¿no está clara la normatividad? Porque sí, habla la norma de unos es muy actos clara. de precampaña. ¿Está clara o no está clara? O sea, ¿tendrían que volver a hacer lineamientos normativos para esto? Porque no vimos lo contrario de lo que usted acaba de mencionar en estos momentos, ¿no? No promocionarse, vimos promociones, vimos bardas pintadas, vimos taxis, Espectaculares. vimos espectaculares por todos lados. Entonces, yo le pregunto, ¿es clara o no es clara la normativa? Yo diría que sí es clara. A ver, nuevamente para la audiencia. La ley estableció un periodo de precampaña que inicia el 5 de noviembre. Es cuando ya los partidos políticos pueden salir abiertamente en procesos internos a promoverse. Ahora, se detona una acción para una coordinación y para un frente, ¿no? Hay impugnación. Las fuerzas de los partidos, unos contra los otros, claro. es que no pueden ellos ser un frente, esto puede ser una coordinación. Y llega a manos del tribunal. Y el tribunal dice, sí se puede. De antemano la Comisión de Quejas del INE, 2 votos contra 1, había dicho, sí se puede. Siempre y cuando no llamen al voto, no promuevan la candidatura presidencial, que es el caso concreto del que estamos platicando, no haya ofertas políticas. Pero esto no era propuesta, no era una promoción de candidaturas presidenciales. Es que, a ver, eso es importante. Pero es que el tribunal ya decidió que lo podían hacer. Es que son las dos cosas, digamos. Una cosa no canceló a la otra, para que yo pueda tratar de explicarme un poco mejor. Sí, sí. Una cosa es, si era factible los 2 procedimientos internos, así se les denominaron, procedimientos internos de los partidos, porque hay una selección hacia adentro de ellos, para su militancia y demás. Ajá. Bueno, y eso tiene estas ciertas reglas. Ahora, si al estar haciendo eso, hubo algún caso particular específico de un espectacular en tal lugar que dice tal persona a la presidencia de la República, ese se tiene que analizar, ese específico y resolverse sobre ese espectacular. Sí. Y si fue en una asamblea informativa en algún lado, sobre esa asamblea específica. Con pruebas. Desde luego, desde luego. Y pruebas son las que aportan la parte quejosa, la parte que denunció el hecho, como el propio INE, al hacer algunas acciones jurídicas, algunas diligencias, como una autoridad
pues judicial de alguna manera, hacemos investigaciones, se documentan, se le entregan a nuestras instancias superiores, en este caso es la unidad técnica de lo contencioso electoral, y lo valoran. Si hubiera algunos hay un vacío legal, ¿no? Si algo tenemos la mayoría de los mexicanos es que sabemos darle vuelta a todo lo que tiene que ver con normas jurídicas. Y esto lo vemos a diario, por ejemplo, con alguien que aspira para un cargo de representación popular y a través de una asociación o una fundación se promociona. No está impedido. Y también en este caso, lo que usted comenta, debe de haber una queja y debe de haber prueba suficiente para que esto sea castigado. Digo, ese es el tema. Y va a seguir, a ver, hay vacío, como en la mayoría de las normas jurídicas, hay un vacío. Eso es lo que siempre, con lo que siempre se ha luchado. Por eso se maneja que nuestra democracia es imperfecta, ¿no? Podría llamarse una forma. Ahora, yo le quiero preguntar algo respecto al INE. ¿Por qué no los quiere el presidente? ¿Por qué no los quiere el presidente de México? ¿O por qué no quiere a la institución? Digo, la postura que él maneja, el discurso que él maneja, pero ustedes, ¿qué pueden decir a su favor respecto a esto? Lo digo de verdad, desde la postura de la vocalía ejecutiva local en Veracruz, no tengo esa percepción hacia esta parte. Hubo un momento con la presidencia, a la anterior presidencia de Lorenzo INE, Córdoba. con el doctor Lorenzo Córdoba, donde hubo desde la postura del doctor alguna diferencia, ¿no? Y eso pues detonó lo que observamos sobre todo por las mañanas, lo observamos en prensa, lo observamos en muchos lados, ¿no? Y que hoy en día no está el doctor Lorenzo Córdoba, está la doctora Guadalupe Tadei, y hay una continuidad en la gestión, una continuidad en la administración, y no percibo que haya... O sea, ahorita ya quiere al INE el presidente. Es que No, yo creo. diría que el INE quisiera o no quisiera... ¿Se puede confiar en Guadalupe Tadei? Bueno, por supuesto, claro, tenemos que hacerlo. Se tiene que confiar en el INE, se tiene que confiar en su presidencia, se tiene que confiar en el colegiado y se tiene que confiar en toda la estructura. Y yo iría más lejos, se tiene que confiar en la ciudadanía. Los votos, porque así empezamos hace un rato, los votos los va a recibir la ciudadanía, los va a contar la ciudadanía, los va a registrar en el acta la ciudadanía, y lo que el INE va a sumar son actas. ¿La ciudadanía confía en el INE? Sí. Si hay un porcentaje importante de confianza ciudadana por parte del INE, incluso en los momentos donde las marchas, donde la defensa al INE. ¿De acuerdo a que un sondeo, alguna Sí, por encuesta? supuesto, hay están muy encuestas de altos. opinión, por supuesto. Estamos hablando del orden de los 67, 70, 71, unos con otros, porcentajes muy altos de confianza ciudadana. ¿Por qué? Porque la ciudadanía es la que hace los votos. A ver, pensemos en la historia del INE, 30 y tantos años haciendo elecciones. ¿Cuántos miles y miles y miles de personas han sido funcionarias de casilla? Nos están escuchando en este momento, ¿eh? Personas que son funcionarios de casilla. En el foro donde yo voy a dar una plática, una charla, y se hace una dinámica como esta tan interesante, yo le pregunto, ¿alguien aquí ha sido funcionario de casilla? Yo, nunca falta, por estadística, alguien que ha sido. Ok, ¿nos puedes platicar cómo hiciste fraude? Ah, ¿qué pasó? Pues, ¿cómo? Platícanos que, no, pues contamos los votos, los recibimos, estamos todos. Pero ¿y los videos que han mostrado, por ejemplo, aquí en Veracruz, cuando las elecciones de los alcaldes, se mostraron videos? Les pregunto a ambos, ¿qué le respondemos a la ciudadanía cuando vemos videos ahora en redes sociales, que todo se mueve ¿no? en la inmediatez de las redes sociales, y mostrando videos de cómo captaban a la gente para que fuera a votar, cómo les daban que no fue el frutzi ahora, ni los pingüinos, que fue otro alimento, pero ahí estaban las filas de ciudadanos, ahí estaban las muestras, ahí estaban los billetes? ¿Qué le decimos a la ciudadanía con esas muestras pues muy específicas, ¿no? ¿Qué le decimos a la ciudadanía con eso? Lo digo con mucho respeto. Claro, Habría que analizar el caso concreto. Yo puedo recordar, por ejemplo, me parece que es en la consulta popular, ¿Sí? una casilla en Orizaba, y en esa casilla hay una manipulación de boletas, y ahí está el video, ¿no? Uh-huh. ¿Qué pasó? Esa casilla no fue contabilizada, no se contaron esos votos, y se presentó la denuncia correspondiente, ¿no? Desconozco en estos momentos cuál fue finalmente la determinación ya por parte de las autoridades judiciales.
pero en su momento fue de esa manera. O sea, un caso a lo mejor muy aislado no implica que nuestras elecciones no sean confiables. Realmente son muy confiables. Y yo insistiría en ese tema de por qué son confiables. Porque ya son muchas personas que han estado en casillas. Y esas personas pueden dar fe y pueden decirle a sus familias, a sus amistades, a la demás gente, oiga, yo estuve en la casilla y a mí no me digan que yo manipulé o conté mal o yo lo hice. Y hay miles. Por eso, cuando la persona se pregunta, ¿es confiable? Claro que es confiable, porque ellos contaron los votos. No, el INE solo sumó actas, resultados que vienen de la casilla. Creo que eso es lo medular del proceso electoral, lo más interesante del proceso. De ahí que invitemos a la ciudadanía que, si resultan sorteados para esta elección, vivan la experiencia, que no se dejen llevar por lo que se dice. Hubo videos, sí, pero a ver, recordemos, hubo videos que venían de otros países. Ahí salía el INE a desmentir, a ver, esto no es de aquí en México. O sea, nosotros utilizamos ese tipo de marcador, nosotros no usamos ese tipo de boletas. No hay frutsis en otro país, ¿no? Por así decirlo. Fíjense que yo recuerdo en todos los proyectos, en todos los procesos que hemos pasado. Pues es que has estado en todos. Es que tenemos que estar en todos, Ramsés. ¿Sí? Ustedes en los medios de comunicación y los funcionarios de carrera tenemos que estar al frente precisamente en la defensa de lo que ha construido el pueblo de México. El Instituto Nacional Electoral es un baluarte, que no lo hizo solo la institución, lo hace la ciudadanía, lo hace las mismas instituciones públicas y privadas, el registro civil, el poder judicial que nos ayudan a mantener el padrón electoral. Pero yo quería comentarles una situación de esa subcultura del fraude electoral que se daba, ustedes recordarán, que se encontraba en las páginas de internet la venta del padrón electoral y lo primero que decían, el IFE vende el padrón. Se hizo toda una investigación y se determinó que de los ejemplares que se daba a los partidos políticos que les poníamos marca de agua, un partido político es el que lo subió a la red, pero eso ya no lo pone en las redes sociales, o sea, primero desacreditar, se sube la sanción que no solamente quedó en sanción, sino que la siguiente acuerdo del Consejo General determinó no volver a darles padrón electoral en medios digitales a los partidos políticos porque no confiábamos en que iban a resguardar los datos personales. Creo que también hay que ubicar cada evento, cada situación que se va dando en el contexto de todo lo que engloba lo que yo le denomino subcultura del fraude. Me dijeron, yo lo escuché, yo lo vi, ¿no? Y por ahí me dicen que en la zona rural es donde atacan. Y eso, créanme que lo señala bien el licenciado Cervantes. Tenemos que, si conocemos algo, denunciarlo, pero con un hecho concreto que podamos demostrar. Y entonces ahí es donde actúa no solamente el instituto, sino la autoridad competente que sería el tribunal. La democracia es cara, Sergio. Es cara, pero no como la tenemos. Y no como la tenemos, no porque el instituto la haya marcado así, sino por la desconfianza. O sea, hay que partir que en México los procesos electorales son caros porque no confiábamos en el otro. Y entonces yo creo un candado que me proteja de lo que no le creo, pero eso cuesta dinero. En muy pocos países existe una credencial para votar. Los ciudadanos confían en que su medio de identificación con él se pueden presentar. Decía el maestro Waldenberg, hacer procesos electorales en México es lo más fácil del mundo. Lo difícil es que no lo crean. Y ponía de ejemplo que en los Países Bajos, y ponía a Holanda de caso concreto, decía en Holanda terminan las votaciones a las 6 de la tarde, todos los funcionarios se van a su casa y el miércoles abren la urna y cuentan los votos y no pasa nada. ¿Qué pasaría en México si cerrando las urnas nos vamos a nuestra casa y nos vemos el miércoles? Por eso yo les digo que también los procesos políticos no tienen que ser tan caros, pero hay que ver el origen de nuestro sistema político. Padrones rasurados, robo de urnas, manipulación de actas. Todo esto llevó a que con la creación del entonces IFE se partiera de cero, pero buscando la confianza ciudadana. Y lo decía bien el licenciado Cervantes, no solamente en encuestas de muchas casas para ver la aceptación que se tiene del instituto, sino nosotros en nuestras propias verificaciones nacionales y en los programas de depuración que hacemos, la gente nos abre, nos recibe, nos informa. ¿De qué número es el padrón en Veracruz? Estamos hablando de 6 millones de personas, de veracruzanos. Si me pregunta
¿Cuántos de los que tienen 18 años están en el padrón? Yo le digo que el 99%. ¿Cuántos van a votar en el 2024 veracruzanos? Esa ya nuevos? es una pregunta para el licenciado Cervantes. Pero nuevos, de credencialización. Bueno, si nosotros tomamos en cuenta que el padrón electoral en Veracruz capta de 90 a 120 mil personas anualmente, esto nos llevaría a que tendríamos 300 mil más electores del 21 a la fecha. Pero no es así. Ustedes pueden analizar la evolución de nuestro padrón electoral y los podrá situar que del 21 a esta fecha tenemos 100 mil de diferencia. ¿Qué quiere decir esto? Que hay una movilidad nacional, poblacionalmente hablando, que no nos permite llegar a esas cifras. Y si quieren, lo comentamos cuando estemos hablando del registro, que yo nada más quería intervenir con un ejemplo. Empezamos un poco ahí con el invitado duro, ¿no? Ya. No, tú, René, ¿yo qué? Yo nada más presenté el programa. No, pues es que para qué andar con rodeos. La batuta a ustedes. Perdamos A ver, el tiempo. la ciudadanía luego cree que en el INE nada más es voy, me tomo la fotografía. Cuando se va a cumplir los 18 años de edad o previamente, me urge el INE pues para entrar a trabajar o para ir malandro. Pero realmente especifique brevemente qué es lo que hace el INE. ¿Cuáles son sus funciones principales del Instituto Nacional Electoral y en este caso en Veracruz que usted representa? Gracias. Lo inicio en una frase e intento aterrizarlo. Lo que el INE hace es garantizar paz social. Paz social, que se puede decir fácil, puede sonar lejana. Hemos tenido paz social en el país tanto tiempo que ya nos acostumbramos a ella, afortunadamente, qué bueno, pero no observamos de dónde venimos, ¿no? De todo lo que ha tenido que pasar para esa paz social, porque garantizamos que la transición del poder sea pacífica. ¿Cuándo se hubiera esperado? Y fue una sorpresa, déjenme llamarlo así, internacional, el 2000. O sea, ¿cuándo se iba a esperar que la maquinaria que implicaba el poderoso Partido Revolucionario Institucional en aquel momento pudiera llegar a perder una elección? Y dice el maestro Goldenberg, citándolo de nuevo aquí como el maestro, sin que se encendiera ni siquiera un cerillo, así lo fraseó él. Eso no tiene precio, eso no es un asunto de que sea algo caro. Hay inversión de México en paz social, porque el poder se transfiere de un partido a otro, de una fuerza política a otra, sin que haya consecuencias graves. Hay reclamos postelectorales, están las instituciones, las vías, está el tribunal hace su trabajo, se resuelven las controversias y tenemos autoridades que están gobernando. Ahora describa esto que acaba de mencionar, pero en la elección del 2006. ¿Qué fue lo que pasó en el 2006? Eso es un punto interesantísimo, porque la elección de 2006 dio resultados muy cerrados. Y en cualquier parte del mundo, no solo en México, en cualquier parte del mundo está muy estudiado. Donde las elecciones sean cerradas, va a haber competitividad. Eso fue lo que pasó en 2006. Entonces, bueno, hubo un reclamo fuerte, hubo una postura, yo recuerdo, yo estaba en Colima en aquel entonces, y armaron un abaco muy grande y nos lo pusieron a las afueras de las puertas pues, para que contáramos bien, ¿no? Eso se entiende como parte del reclamo ciudadano, parte de la efervescencia política, pero yo puedo decir que contamos muy bien los votos. La diferencia que fue pequeña, que fue minúscula, que es lo que detonó la situación, lo cierto es que no se recontaron todas las casillas, pero se recontó, no quiero dar un dato que no traiga yo exacto, pero alrededor de la mitad de las casillas sí pudieron haber sido recontadas. Y todas iban confirmando. Le daban votos más menos a esta fuerza, luego un voto más o menos a la otra. Se iba recomendando y al final acabamos prácticamente igual todas las que se recontaron. Punto 5. En lo que fue la diferencia. Efectivamente, así es, 250,000 votos que en un universo de 90, alrededor de cuántos serían 90 millones 91 de personas en aquel entonces, pues 250,000 es poco. Pero siguen siendo 250,000 personas que se pronunciaron de cierta manera. Lo profundizamos después de una pausa, ¿me parece? Perfectamente. Mientras le damos agüita aquí a Sergio Vera y ahorita nos ponemos de acuerdo y regresamos aquí a 8 columnas.
está interesante el tema aquí de lo que se viene el próximo 2024. Sí me gustaría que aterrizara lo que está usted culminando, pero también la gente está muy interesada sobre esta redistritación que pues muchos la han visto también muy sospechosa, ¿no? Le quitaron un distrito a Veracruz a nivel federal. Pero bueno, estamos hablando de la diferencia del 0.5% en el 2006. Sí, esta diferencia detonó lo que vivimos, pero además propició futuras reformas. Sí. Una reforma que nos permitió tener ahora este sistema nacional, tener más actividades, más funciones como Instituto Nacional Electoral, Sí. buscando perfeccionar nuestro sistema electoral. Se decía hace un rato, es perfectible, por supuesto, como toda obra humana. Hoy hubo un momento que no existían las precampañas, hoy tenemos precampañas. Ahora vimos que hay algunas acciones internas de partidos previas a las campañas. Bueno, no descartemos que sea revisado en una próxima legislatura Y ya se puede hacer. y tal vez haga algún efecto. Habría que ver, creo que sería interesante una dinámica. Para cerrar el 2006, lo que manejó suspicacia en esa época es que en la madrugada nunca subió ni Roberto Madrazo ni Andrés Manuel López Obrador. Siempre estaba arriba Felipe Calderón. Ese en el conteo de los votos. Eso es lo que mucha gente ha manifestado en el 2006. Los mecanismos de seguridad que los que comentaba el maestro Sergio, el PREP, el Programa de Resultados Electorales Preliminares, nos da la oportunidad de que antes de que se haga el cómputo acta por acta, que es muy tardado, es muy lento durante toda la noche, ese programa obtiene resultados y los va sumando mucho más rápido. Y entonces eso permite que se vayan, pues ahora subiendo los resultados al sistema y la gente los vaya conociendo. Entonces las primeras actas que llegaron al INE estaban dándole un triunfo a una de las partes, ¿no? Estaba por encima, y conforme llegaron más actas se fue cerrando. A la madrugada se queda un poco arriba la otra parte y así cierra. Así y eso cierra. se estuvo viendo durante toda la noche y se vio en el país porque lo cubrieron los medios de comunicación, Sí, estamos todo aquí. el país, lo cubrió el concierto internacional, también vieron cómo fue ese tránsito y las actas ahí están. Y coincidieron las actas PREP con las actas de las casillas. Esos resultados cuadraban perfectamente bien. Eso es parte de los mecanismos de seguridad de las elecciones. ¿Cuáles actas? Insisto, las que levantó la ciudadanía. La ciudadana que no trabaja para el INE, que no cobra un sueldo, que sacrifica, que Su ofrece tiempo. su domingo, ¿no? Claro. Todo el día en la casilla, porque además empieza muy tempranito, puede terminarse bastante noche, Sí, claro. para que sea quien le dé mucha tranquilidad. Entonces el ejercicio del 2006 fue un proceso democrático legal. Totalmente, por supuesto. Por supuesto. En términos de lo que pasó en las casillas, ¿Fue los legal? votos son los que se contaron. Punto. No hay nada que decir. Tenemos pendientes de aquel entonces, ahora, siguen hacia el diciendo. futuro. Sí, tenemos pendientes en el tema de, por ejemplo, compra coacción de voto, ¿no? Exacto. El abusar de la extrema pobreza y esas cosas tenemos que mejorar. Todavía se puede. Sí, tenemos que mejorar nuestra Claro. cultura Entonces, cívica. sigue habiendo la compra de votos. Desafortunadamente es un fenómeno que está allí. Todavía. Desafortunadamente. Entonces, tenemos que trabajar en eso. Estamos haciendo muchas acciones. Y las principales acciones del INE en ese sentido van orientadas hacia la cultura cívica. Este programa, por ejemplo, es parte de nuestra cultura cívica de decirle a la ciudadanía, piensa tu voto, razona tu voto, no, Ejerce tu voto. ejerce tu voto, no lo cambies por una despensa, no lo cambies por una lámina, por lo que sea. A ver, vas a estar, ciudadano, cuando esté en la libertad de su casilla, en la secrecía de su casilla, nadie está viendo por quién va a votar, vote por quien quiera. Es que entregué una copia de mi credencial. ¿Y qué? Ni modo que la copia de la credencial mágicamente vaya a cambiar la boleta. Eso no puede pasar de ninguna manera. Ni David Copperfield me parece que podría hacer semejante evento. O sea, no. La persona está en la soledad de la mampara. Y si no confía en nuestro marcador, que lleve su marcador, ¿no? Y que le ponga la selección de su candidatura, de su partido, de su coalición, de independiente, si es que el caso. Quien sea, y si no le parece, pues a lo mejor para candidato no registrado y les parece que debiera ser el maestro Sergio Vera. No podría porque es funcionario. Bueno, en fin, esa parte que la ciudadanía la valore, la aprecie y que diga mi voto vale, ¿no? Y vale muchísimo más que lo pudiera implicar
pues una dádiva, ¿no? Pero cuesta 24,000 millones de pesos el INE para organizar esto. Cuesta el proceso electoral hoy alrededor de 23,000 millones, que es lo que está proyectando, más lo de los partidos políticos, arriba, sí. cualquier cosa. ¿Tienen el número exacto de personas que no han tramitado su credencial de elector? ¿O el número aproximado? ¿Un número exacto o aproximado? Tenemos en porcentaje, porque hay que tomar en cuenta que la perspectiva que se hace de un censo de población, y perdón por nuestra hermana institución, pero nosotros tenemos firma y huella de cada uno de los registros. El otro es por un ciudadano adecuado para dar información de toda su familia. Nosotros nos consta que están ahí, pero haciendo este comparativo entre el censo de población y el censo de población mayor de 18 años y el padrón electoral, nosotros tenemos una cobertura del 99.1. En Veracruz. En todo el país. En todo el país. En todo el país. Creo que es bien interesante hacer este tipo de análisis de cuántas personas podrán votar con respecto a la credencial, pero también hay que tomar en cuenta que yo hablé de una movilidad social, pero no tenemos registros de cuántos se van al extranjero por otro escrito de medidas. Desgraciadamente cruzan la frontera, pero no nos registran quién se cambió. Y nosotros pensamos o tenemos el registro todavía del domicilio en el territorio nacional. Entonces la pregunta que hacía Ramsés es bien interesante. ¿Cuántos van a poder votar? Esa es parte de lo que le corresponde también al instituto, en colaboración con los partidos políticos, promocionar el voto. Que acudan a votar. Les repito, no solamente los partidos políticos hacen esa función, también la tendremos que nosotros en la parte que nos corresponde en educación cívica. Pero no me dio el dato aproximado, como cuántas personas en Veracruz no tienen su credencial de elector y que pueden tramitar su credencial de elector. Es que si tenemos, estamos hablando que el padrón electoral de Veracruz es de 6 millones y haciendo este comparativo de un punto y tanto, alrededor de 6,000 personas no tienen una credencial para votar en todo el estado. Okay. ¿Qué va a pasar? Algo pequeño. ¿Qué va a pasar? Ahorita hablaba de la movilidad con el voto extranjero. Eso es un tema bien interesante que yo puedo abordar porque trae una novedad bien interesante. Sí. El voto de los mexicanos o de los veracruzanos en el extranjero cobra una diferencia con otras entidades federativas. Sus legislaciones contemplan el voto de sus gobernadores o inclusive de sus diputados. Nuestra ley electoral o nuestra propia constitución no contempla el voto de los veracruzanos en el extranjero. No lo contempla. Sí, no lo contempla. Sin embargo, la federal sí. O sea, que van a poder votar nuestros connacionales que se encuentran, que por cierto son alrededor de 62,000 personas que tenemos registradas. En el extranjero. En el extranjero, ahorita les comento cómo se hace esto. Pero la modalidad de votar se va a hacer por primera ocasión en 3 formas. Se podrá hacer en internet, se podrá hacer en la acostumbrada que tenemos por correo postal o presencial. ¿Qué quiere decir esto de la presencial? Lo vamos a estar experimentando en 22 consulados que tenemos de México en el extranjero. Uno está en el Canadá, uno va a ser el de España y otro el de París. El resto de los 19 va a ser los consulados con mayor presencia de mexicanos viviendo en el extranjero. En el caso de Veracruz, les repito, solamente podrán votar nuestros connacionales por presidente de la República y por senadores. ¿Y diputados federales? No. Nada más. ¿Gobernadores no? No, porque no podríamos ubicarlos en qué distrito están. Ese es el problema. Los senadores entran dentro de una circunscripción, que es todo el territorio nacional, y el presidente de la República pues es la misma configuración. Ese es el llamado. ¿Cuál es la diferencia entre padrón mexicano y padrón de mexicanos residentes en el extranjero? Que aquí nosotros, al obtener nuestra credencial, en automático formamos parte de la lista nominal, que es la que se utiliza. Lo que normalmente el 99,1% que habla. Lo que vemos en las casillas es lista nominal, aunque le llamemos padrón, pero bueno, es la lista nominal. La diferencia es que nosotros en automático, al recoger, nosotros lo subimos a la lista nominal, en el extranjero no. Nosotros ya tenemos en la mayoría de los consulados
expedimos credenciales, que se llama así, credencial para votar desde el extranjero, y se les entrega a los mexicanos que viven allá, como un medio de identificación. Es un programa que ha tenido muy buenos resultados. El caso de Veracruz, les repito, son alrededor de 61,000 veracruzanos que forman parte del padrón electoral y que puede ser combinado entre credenciales mexicanas y credenciales expedidas en el extranjero, que ellos nos reportan en los consulados. Yo vivo acá, todo el mecanismo que ustedes conocen de los consulados. Pero ellos tienen que hacer una solicitud de inscripción a la lista nominal de mexicanos residentes en el extranjero. Y aquí es donde nos vamos nosotros a 23,000 veracruzanos que ya forman parte de la lista nominal. O sea, no puede cualquiera llegar y decir, vengo a votar. Tiene que haber una solicitud. Y tiene que haber un padrón. Exacto. O una lista nominal, que es la que estamos en este momento conformando e invitando a que formen parte de lo mismo. Es bien interesante estas tres modalidades del voto, dependiendo cuáles sean las necesidades. El tradicional que hemos visto, se abre un periodo, se le envía al ciudadano su boleta, él por correo postal. Es más, se le pasa el porte pagado para que no le cueste nada a él regresar el voto a México. Ahora la modalidad por internet y la presencial van a ser interesantes. Se hizo el ejercicio ahorita en el Estado de México, que sí se contemplaba el voto de sus connacionales en el extranjero. Se hizo el ejercicio, tiene buenos resultados y se va a implementar. ¿Son corruptos en el INE? Digo, a ver, ¿hay corrupción en el INE? ¿Hay forma de vulnerar estos mecanismos o estos candados que tienen? ¿Son corruptos en el INE, digo, de manera general? Yo le puedo asegurar que todo el funcionario, no solamente del servicio profesional, sino el funcionario que está en el Instituto Nacional Electoral, y hablo de mis compañeros de los módulos de fotocredencialización, pasamos por un proceso permanente de capacitación, donde nos van sensibilizando de la importancia que tiene el resguardo de los datos que nos proporciona un ciudadano. Se especulan muchísimas cosas, ¿no? Yo recuerdo algo que lo señalan con una ligereza. Es que le dan el padrón electoral, a mí me consta, a los bancos, y te checan y ahí ven tus cosas. Los bancos, nosotros lo que les damos es una relación de OCRs que les permite verificar si es válida o no la credencial, pero nunca vulneramos los derechos que le llaman derechos ARCO, de los ciudadanos que nos depositan sus datos, su fotografía, su huella. Esos son resguardados. Yo le puedo garantizar de frente que en el Instituto Nacional Electoral ningún funcionario es corrupto. ¿Hay veto por parte del INE o intentan hacerlo en redes sociales? Es muy complicado, ¿no? Decir que hay un veto. Sí, claro. Yo creo que aquí parte de lo que hablábamos en el anterior segmento es cómo el instituto ha ganado la confianza del ciudadano. Ustedes, los 5 que estamos acá, cuando vamos a hacer cualquier trámite o entrar al antro, nos piden nuestra nuestra credencial para votar. Eso no es algo fortuito. Ese prestigio, ¿por qué no la aceptan en los bancos? ¿Por qué no la aceptan para un crédito? ¿Por qué la pide el notario? Porque tienen credibilidad en el instrumento. Fíjense cómo a veces yo comento con mis compañeros o con mis autoridades que al instituto le ha faltado difundir lo que hacemos. Nosotros damos asesoría a 23 países y no lo presumimos. El modelo del padrón electoral canadiense es hecho por mexicanos, un país de primer mundo. No lo sabía. Y nosotros hacemos asesoría y la gente de organización y los vocales ejecutivos acuden a dar asesoría electoral a países que nos solicitan. La ONU viene a nutrirse de nuestros ejercicios que hacemos. Eso nos ha faltado difundirlo y decir el trabajo que se hace en el instituto no solamente goza del reconocimiento de los mexicanos, sino los extranjeros reconocen el trabajo profesional y el modelo que se hace. Decía el licenciado Ramsés que vino la distritación. La distritación fue tomada de un ejercicio que se hace en Alemania y en Francia, pero nosotros ya lo perfeccionamos. Sí. Nosotros, dice, hay desconfianza. Yo les puedo decir a nuestro auditorio qué es la distritación en pocas palabras. A ver, ¿qué es, Sergio? La distritación es aglutinar un número de población, no de electores, de población para que elijan a un representante. Vamos a poner a un diputado. Esto es muy sencillo. Nuestra Constitución en el 52 dice, una vez que conozcas el censo de población, o sea, cada 10 años, divídela entre 300, que son nuestros diputados.
Pero si alguna entidad federativa, el factor que te dé, vamos a pensar, 120 millones que hubo, te da algo así como 420,000 ciudadanos, pero tiene una excepción, dice, los estados que por sí solos su población no les dé para 2 diputados, se los das en automático. Y ahí está el caso de Colima y está Baja California. Y se vuelve a hacer la operación, quitas 4. Y entonces el resto que te queda lo haces entre 296 y ya nos da un factor de 411,000, no sé qué fue lo que. Y todavía te da un margen porque no puedes partir divisiones políticas. En otras palabras, no puedes compartir un estado, un distrito no se puede compartir entre 2 estados. Haces el mismo ejercicio de este proceso y haces tu población de Veracruz. Dice, Veracruz tiene 8 millones de habitantes, hagan la operación que yo les acabo de decir y les da 19.1. Y ven la población de Jalisco y les da 19.19. En la operación se reparten los distritos con el factor que se da y se va como si fuera una elección de plurinominales que se llama resto mayor. Y entonces nosotros tenemos 1, Jalisco tiene 19, entonces se le va el distrito. El distrito no quiere decir el que perdimos nosotros en Tuxpan porque se fue a Nuevo León, pero sí el número de distritos que tiene cada entidad federativa. Es un ejercicio científico, no es político, y eso es lo que no gusta. Nosotros, como regla para hacer la distritación, es como un principio de ciencia. Tiene que ser repetitivo y que cualquier persona le salga el mismo resultado. Pero entonces, a todo lo que nos acaba de mencionar, incluido esta última explicación, el INE funciona. El INE funciona y creo que... Tenemos que defender al INE, los mexicanos, entonces. El INE funciona y yo quiero rescatar la frase del licenciado. Si ustedes no sienten paz social, es que no ha funcionado el INE. Si la sienten, es porque funciona. ¿Quiénes no pueden votar? Bueno, no pueden votar las personas en general que hayan perdido sus derechos. Estamos hablando de mexicanas y mexicanos, evidentemente. Claro. Si perdieron sus derechos civiles y políticos, no pueden votar. Y eso da pauta para un comentario que puede ser interesante. Ahora tenemos una modalidad de voto de personas en prisión preventiva. Es una persona que está privada de su libertad y que no goza del beneficio de la libertad por el tipo de delito que pudo haber cometido, pero que no ha sido condenada, o sea, no ha sido sentenciada, no ha sido hallada culpable del delito, sigue siendo inocente por el principio de presunción de inocencia todo el tiempo. Entonces, sus derechos... millones, ¿no? Hay un número importante. En Veracruz, bueno, habría que tener el dato más reciente. De hecho, por cierto, estamos en eso en este momento. Sí, ya estamos trabajando en eso. De estas personas, como son inocentes y sus derechos civiles y políticos están vigentes, el tribunal resolvió frente a una impugnación que hubo en el estado de Chiapas que podían votar. Y entonces ahora tenemos esta modalidad. Ya dirigí un oficio a la Secretaría de Seguridad Pública para preguntarle a la población que tienen los cerezos en el estado, cuál es la población que tienen y cuáles son las condiciones del cerezo para saber que su esquema de seguridad permitiría recibir la votación dentro de. Estamos en el proceso, estoy a la espera de la respuesta, es un proceso que tiene su propia dinámica, seguramente tenemos reuniones de trabajo y lo iremos afinando muy bien para que al final del día también estas personas puedan votar. Si la persona ya fue sentenciada, en automático el juzgado le dirige una copia al maestro Sergio Vera, de la resolución, y le dice... No. Curiosamente, con respeto para nuestros juzgadores, le dice, suspéndenlo en sus derechos políticos y civiles. No, el maestro Sergio Vera y el INE no suspende a las personas sus derechos políticos. La juez, suspendió los derechos civiles y políticos. ¿Qué hacemos nosotros? Los damos de baja del padrón. Por eso no pueden votar, porque al no estar en el padrón están en la lista nominal y por lo tanto no aparecen en la casilla, no podrían votar. Digo, ya no hablemos que no podrían salir de la cárcel a ir a votar, por supuesto, pero además tiene este impedimento procedimental, digamos. Perfecto. Fíjense cómo podríamos complementar lo que dice el licenciado Cervantes con la pregunta, ¿funciona el INE? Él nos está mencionando que estamos en espera de que nos responda la autoridad competente la situación de los cerezos.
Sin embargo, el INE no está esperando la respuesta. Nosotros ya estamos entrando en un proceso de capacitación. Nosotros ya estamos viendo, dependiendo qué cerezos se hagan, nosotros ya vamos a tener una estrategia. Nosotros ya tenemos, por ejemplo, si Villaldama se va a hacer, ya más en espera que nos diga cuáles. Pero el proceso de capacitación ya lo estamos implementando. Esta semana tuvimos nuestra primera reunión, porque es un programa de depuración y de esa dirección de depuración que lo lleva. Ya tuvimos el primer acercamiento. O sea, no esperamos una respuesta para actuar. Cuando nos dan la respuesta, nosotros ya tenemos implementado todo. O sea, nosotros tenemos ese principio de tener la perspectiva de qué es lo que va a ocurrir, ya nomás adaptándolo al número donde nos permitan hacerlo. Yo preguntaba que si es justificable los 24,000 millones. ¿Qué se hace con 24,000 millones? Sí, una elección. Sí corresponde. Una elección, pero, A ver, pero mire. ¿por qué 24,000 millones? Interesante, fíjese. Necesitamos una estructura importantísima de supervisores y capacitadores, Sí. que son las personas que van a ir a tocar la puerta de la ciudadanía, a decirle, le vengo a felicitar porque salió usted sorteada para ser funcionaria de casilla. Y le vengo a capacitar. Esta estructura es impresionante. Traigo los datos del proceso pasado, más de 3,000 personas. Ahorita debemos andar con un número más o menos similar, un poquito más. Con un sueldo ahora, por cierto, estamos por lanzar la convocatoria. Quien esté interesado, que hay una oferta ahí Para de trabajar. trabajo, ¿verdad? Por parte del INE para funcionar, para dar paz social. Del orden de los 12,000 pesos un supervisor, 9,500 un capacitador, salario bruto, hay que descontar impuestos, más gastos de campo. Eso multiplíquenlo por todos los CAI supervisores del país y multiplíquenlo por mes. Nos vamos desde enero hasta junio. ¿Qué estamos hablando? ¿De 1,5 millones de ciudadanos que van a participar en la organización? En Veracruz, pues a ver, estamos proyectando alrededor de 11,067 casillas hasta ahorita. El número puede variar un poquito. Sí. A partir de ahí hay que multiplicarlo por 9 porque es el número de funcionarios que va a ser en cada casilla. Eso nos da el factor de capacitadores y supervisores. Entonces, pues, funcionarios de casilla deben ser, tengo el dato, si me dejan Sí, acudir claro. a él, porque hoy en día hay casi 100,000 funcionarios de casilla. Vamos a sortear, para llegar a esos 100,000, vamos a sortear como a 800,000 más o menos son los insaculados. La ley dice que se sortea el 13% de las ciudadanas y ciudadanos de la lista nominal, que nos da más o menos 800,000. Entonces, todo este cuerpo de personas de CAES van a trabajar con esta gente. Eso demanda pago de prestaciones, pago de monumentos, y ahora sumémosle material electoral, boletas electorales que se imprimen en papel, con medidas de seguridad papel, que es muy similar al del papel con en los billetes, el papel moneda, lo mismo que la lista nominal, por cierto. Todo eso, que son medidas de seguridad para dar confianza, para dar certeza de que la elección es clara, transparente, creíble, todo eso es esta inversión de dinero. ¿Por eso quieren hacerlo? ¿Eso tiene que ver también con la decisión del voto electrónico? O sea, también quieren restar, digamos, ahorrar, por así decir, economizar, no sé, una palabra así. ¿Tiene que ver? El voto electrónico es una modalidad interesante porque sí permitiría en varios procesos tener una ventaja económica. De arranque no. De arranque hay que invertir en las urnas y pueden tener un costo más o menos importante. Pero conforme vayan pasando procesos electorales, ese costo se va prorrateando, digamos, con los años, con los procesos. Ahora, es una modalidad. Podríamos ir más lejos. ¿Qué tal mejor el voto por Internet? Que sí van a poder tener quienes viven en extranjero y que no vamos a tener en el país. Oiga, pero ¿y los hackers? El tema es medular por la confianza. Es medular por la confianza. Lo mismo, no solo en Internet, la propia urna electrónica que no tiene conexión a Internet, la urna electrónica no la tiene y sin embargo es que se puede manipular el voto en la urna. No tiene acceso a Internet. En fin, esa parte de la desconfianza es lo que hace que la inversión en elecciones sea muy, muy alto. ¿Queremos reducir realmente el costo de la democracia? Confiemos más como mexicanas y mexicanos entre nosotras y entre nosotros. A ver, tienes un minuto, presidente. ¿Qué le dice a los diputados para que no vayan a hacer un recorte para el INE? ¿Qué les puedes decir? No me compete. En realidad es la presidencia, es el colegiado, el Consejo General, quien ya hizo el planteamiento.
Pero lo que sí puedo decir Pero es hay diputados veracruzanos que pueden hablar. Hicimos un presupuesto en Veracruz, para quedarme en Veracruz, Sí. un presupuesto de cuánto podría costar más o menos ¿Cuánto podría toda esta operación. Tenemos gastos de operación nosotros, no tengo el dato, perdóname querido Ramsés, no lo tengo a la mano de cuánto Mire, es presupuestamos. pretexto para que regrese en otro momento. Me gusta la idea, encantado de la vida, y traemos esta información, por supuesto, pero, a ver, hacemos memorias de cálculo, hacemos estudios de mercado, y toda esa información pasa por el tamiz, en su momento, del órgano interno de control. Están viendo cuánto calculamos, por qué estamos pidiendo una pluma, por qué estamos pidiendo un clip, lo Sí. que ustedes quieran, todo. Presidente, se nos termina el tiempo. Eso nos da pretexto para que nos presta a Sergio para que analice el 2 de Encantado junio de aquí la las vida. cuestiones electorales. Claro. Nos lo presta. Y venimos, hacemos programas periódicos de manera periódica para que veamos cómo se está organizando la elección del 2024. Va a ser un honor, muchas gracias por el espacio, claro. Presidente, muchas gracias. Gracias a ustedes. ¿Regresas? Con mucho gusto. Sí, claro. Tú no tienes de otra. ¿Regresas, René? Si me invitas, con mucho Es gusto. tu casa, por favor. Y gracias. Yo creo que fue muy interesante y esto lo organizan los ciudadanos. Gracias y buenas noches.